tema es derivadas de orden superior. En la clase anterior vimos un método, un teorema, para derivar funciones compuestas. Es decir, vimos el teorema de la regla de la cadena y hicimos algunos ejercicios. Hoy vamos siempre a aplicar la regla de la cadena, pero vamos a ver lo que son derivadas de orden superior. ¿A qué se refiere eso de derivadas de orden superior? En la clase anterior o en las clases anteriores hemos trabajado con algunos teoremas o reglas de derivación y calculamos únicamente la primera derivada de dichas funciones, inclusive aplicando pues la regla de la cadena. En esta oportunidad vamos a hacer derivadas pero de orden superior, es decir, en las clases anteriores vimos la primera derivada, que la nomenclatura podría ser y', ¿sí? F' de x, la derivada de y con respecto a x, la derivada de f de x con respecto a x, o la derivada respecto a x de y. Esa sería la primera derivada. ¿Qué significa derivada de orden superior? Significa que yo puedo obtener la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Si me piden la segunda derivada, ¿qué hago? Derivo dos veces. Sacamos la primera derivada y ese resultado lo vuelvo a derivar. Si me piden la tercera derivada, derivo una vez, eso lo vuelvo a derivar, segunda derivada, y la derivo tres veces. Y se representa así también. Tendría la segunda derivada, que la voy a representar como de segunda de x, la segunda derivada de y con respecto a x, o la segunda derivada de f de x con respecto a y, o también la segunda derivada de x con respecto a y. De igual forma, podríamos tratar la tercera, la cuarta derivada y tendríamos la enésima derivada. Así podríamos seguir nosotros y obtener la enésima derivada. La enésima derivada, enésima, la derivada enésima de y con respecto a x, derivada enésima de la función con respecto a x. Y así podemos nosotros obtener derivadas. Este día vamos a hacer pues algunos ejercicios aplicando tanto la regla de la cadena y vamos a calcular algunas derivadas. En ese sentido, vamos a comenzar haciendo algunos ejemplos. Aquí sería la derivada enésima con respecto a x de y. El tema es sencillo, pero como les decía la vez anterior, es necesario que nosotros nos recordemos las reglas básicas de derivación, tanto para funciones algebraicas como para funciones trascendentales, logarítmicas, trigonométricas inversas y exponenciales. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Ejemplo. Si yo tengo que y es igual a qué le ponemos acá, yo voy a poner a x cubo. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto sería la segunda derivada? ¿Cuánto sería la segunda derivada? 3x cuadrado. Ajá, vamos a ver. No, esa sería la primera. ¿Sí? Primero derivo, ¿no? Primera derivada sería ¿cuánto? 3x al cuadrado. Pero me están pidiendo la segunda. ¿Qué significa?
que voy a derivar otra vez la primera derivada. Tendría entonces que la segunda derivada va a ser igual a 2 por 3, 6x. ¿Y cuánto sería la cuarta derivada? Vamos a ver. 6. Que la derivada sería 6. Y la cuarta derivada sería ¿cuánto? 6. Porque es una función algebraica. En algunos casos, en vez de ir disminuyendo, va a ir aumentando, pero eso depende del tipo de función. Hagamos. Este sería el ejemplo 1. Ejemplo 2. Hagamos algo un poquito diferente. Y tengo que y es igual a e al seno de e. ¿Sí? ¿Cuánto sería la segunda derivada? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a derivar qué? 2 veces. Hagamos. ¿Cuánto sería la primera derivada? Aquí tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Sería la derivada de e a la 1 es e a la 1 por la derivada de qué? De i. Entonces sería e a la seno de x por la derivada del seno, que es coseno de x. Seno por coseno de x. Esa es la primera derivada. Y si quiero la segunda derivada, derivamos esto otra vez. Pero si te fijan, aquí tengo ¿qué? Un producto. ¿Sí? Un producto. Y como voy a derivar un producto, esto va a ser igual a la derivada del primero, ¿sí? Prima, o la segunda. Más la segunda, perdón, la primera, o derivada de la segunda. ¿Sí? La regla para derivar un producto. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por derivada de la segunda. Voy derivando. Derivada de coseno es menos seno. Menos seno de x por e al seno de x. Más. Y aquí sería coseno de x o la derivada de e a la seno, que sería igual a qué? A e a la seno por la derivada del argumento, que sería seno de x. Se marca menos seno de x, e a la seno de x, más coseno por coseno, coseno cuadrado, por e a la seno. Lo voy a escribir acá arriba. Simplificando un poquito, ¿no? Tendríamos que la segunda derivada va a ser igual a menos seno de x por e a la seno de x más coseno por coseno, dijimos que era coseno cuadrado de x por e a la seno de x. Y si quiero simplificar un poco más, pues puedo sacar factor común e al seno de x. Factor común de qué? De coseno cuadrado menos seno de x. Y aquí podríamos aplicar identidades trigonométricas, ¿no? Pero así lo voy a dejar. ¿Se entendió, verdad? Estamos aplicando, pues, la regla de la cadena. Hagamos uno un poco más sencillo y luego complicamos más. 3. Y digo que y es igual a x cuadrado. ¿Por qué le pongo acá? X menos 2 al cubo. Para no hacerlo tan largo, ¿verdad? ¿Cuánto sería la segunda derivada?
Voy a derivar ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Vamos a derivar 2 veces. ¿Pero cuánto sería la primera derivada? Lo voy a hacer de un solo. Tengo un producto, ¿no? Aplico la regla para derivar un producto, que sería derivada de la primera, derivada de x cuadrado es 2x. Por la segunda, más la primera, por derivada de la segunda. Derivada de x menos 2 al cubo, ¿cuánto es? 3 veces x menos 2 al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro, que sería 1. Y ahí tenemos la primera derivada. Hoy voy a sacar la segunda derivada. Derivada de la primera, 2. Por la segunda. Más. Porque tengo 2 productos, ¿no? Más. La primera, por derivada de la segunda, que sería 3 por 2, 6x, por x menos 2 al cuadrado. Por la derivada de x menos 2, que es 1. Más. Hoy derivo este otro producto. Derivada de la primera, 3, 6, por la segunda. Más la primera, 3x cuadrado, por derivada de la segunda. Y el 2 por 3, 6, por x menos 2, elevado a la 1, por la derivada de x menos 2, que es 1. Y ahí tendríamos pues la segunda derivada de esta expresión. ¿Hay algún problema ahí? Hasta ahorita se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas, sigamos. Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame. A la hora del 3x al cuadrado, el que está a la parte del 3x al cuadrado, no tendría que haber también un x al cuadrado, porque es la primera por la derivada de la segunda, pero ahí no está la primera. ¿Qué dice? Ajá, porque no tendría que estar el x. Derivada de la primera, 2 por 3, 6. ¿Viste? Por la segunda. Más la primera, que sería 3x cuadrado. O derivada de x menos 2 al cuadrado, que sería 2. Vas a multiplicar. Pero 2 por 3, 6. 6x cuadrado. Por x menos 2 elevado a la 1. Ok, gracias. ¿Lo vio, verdad? Sí, sí. Pero bueno, asumiendo que nos podemos las reglas de derivación, ¿verdad? Asumiendo que nos sabemos las reglas de derivación. Ejemplo 4. ¿Qué pasaría si tengo que y es igualmente a seno inverso de x? Sencillo, ¿verdad? Y yo quiero la segunda derivada. ¿Cuánto es la segunda derivada? Quiere decir que voy a derivar 2 veces. ¿Cuánto sería la primera derivada? Y ahí nos metemos en el problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del seno inverso de x? Vean ahí su folletito. 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada. Correcto. 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esa es la primera derivada. Hoy necesito la segunda derivada. Ojo. ¿Y cómo puedo derivar esto otra vez? Así como está, tendría que aplicar que las reglas para derivar un cociente, ¿verdad? Pero eso lo puedo arreglar. 1 menos x cuadrado, raíz cuadrada, es como que diga 1 menos x cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Y lo paso al numerador,
me va a quedar que es igual a 1 menos x cuadrado. ¿Sí, eh? Hoy sí, hoy aplicamos las reglas de derivación que conocemos, junto con la regla de la cadena. El exponente pasa a multiplicar. Aquí, a 1 menos x cuadrado elevado a la 5. Lo voy a escribir. Menos 1 medio, menos 1, ¿verdad? Sería menos medio. Aquí me estoy equivocando. Sería menos 1 medio por 1 menos x cuadrado elevado a la menos 1 medio menos 1. O, aplicando la regla de la cadena, la derivada de 1 menos x cuadrado, ¿qué es cuánto? Menos 2x. Tendría entonces que y segunda es igual. Menos por menos da más. 2 entre 2 se me elimina. Me queda nada más x por 1 menos x cuadrado menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Y esto pues lo podría escribir aquí también, ¿bien? Como x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado elevado al cubo, ¿verdad? Al cubo. Y esto lo puedo escribir como 1 menos x cuadrado al cuadrado o 1 menos 1 menos x cuadrado por x cuadrado de 1 menos, llevando a la mínima expresión, ¿verdad? A la mínima expresión. Un poquito de álgebra y hay que acordarnos de los teoremas para derivar. Vamos a ver. ¿Qué tal si tuviéramos el número sería el número 5? ¿Qué pasaría si y es igual a aquel número? Vamos a poner logaritmo. ¿Verdad? No sé si existe o no existe eso, pero para ver cómo se hace. ¿Y qué me piden acá? Para que no sea muy largo, ¿verdad? ¿Cuánto es la segunda derivada? ¿Cuánto es la segunda derivada? ¿Qué voy a hacer? Derivar dos veces. ¿Cuánto sería la primera derivada? Derivarla del logaritmo natural de 1 es 1 sobre u. ¿Quién es u? Seno de x. O la derivada del argumento, que sería ¿cuánto? Derivada del seno. O seno. Esto me va a quedar por seno de x sobre x. Esa es la primera. Y la segunda derivada, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer la segunda derivada? Ahí lo puedo hacer de dos formas. O si no, lo puedo transformar. Si yo aplico la derivada así como está, sería una forma. Tendría que ir prima, ¿a qué va a ser prima? A la luz. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo, la derivada del seno, o seno, entre la de abajo elevado al cuadrado. Que sería 10' va a ser igual a menos sería seno al cuadrado, seno por seno al cuadrado de x, menos coseno por coseno
coseno cuadrado de x, entre seno cuadrado de x. Esto lo puedo escribir como, dado el signo menos, ¿sí? Menos, ojo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. ¿Sí? Y seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿qué es igual? A 1. A 1. A 1. Entonces, esto va a ser igual a menos, ¿no? 1 sobre seno cuadrado de x. Bien, y 1 sobre seno, ¿qué es? Es cosecante. 1 sobre seno es cosecante. 1 sobre seno cuadrado es cosecante al cuadrado. Ah, pues quiero la segunda, ¿verdad? Quiero la segunda. ¿Se mira aquí abajo todavía, no? Sí. Ahí tengo la primera derivada. Como quiero la segunda, ¿qué hago? Pues me la derivada. Derivada es la cosecante cuadrada. ¿Qué sería igual? Aplico la regla de la cadena. Porque esto es como que tuviera menos secante de x. El 2 más de x por elevado a la 1. Por menos cosecante de x por cosecante de x. Y esto me va a dar menos por menos, la más, por veces, cosecante de x por cosecante de x, cosecante cuadrado de x, por cosecante de x. Y esta sería pues la segunda derivada. Pero fíjense que aquí apliqué el teorema, ¿verdad? Para derivar un cociente. Pero lo puedo hacer más fácil, ¿no? Lo puedo hacer más fácil. Aquí tendría, aquí dice, ¿verdad? La derivada del teorema. Pero yo lo puedo derivar más fácil. Es igual, seno sobre coseno es igual. Cotangente. Seno sobre coseno es tangente. Quiere decir que coseno sobre seno en vez de estar haciendo el cociente, derivo la cotangente, que es igual a derivar la cotangente a menos cosecante al cuadrado de x, que es lo que llegué aquí. Es lo mismo que llegué aplicando la regla para derivar un cociente, transformando la expresión, ¿verdad? Y de esa forma, pues podemos nosotros encontrar las derivadas de un grupo superior. ¿Se entendió cómo derivar? Y solo estoy haciendo la segunda, ¿verdad? Porque resulta a veces muy, ¿cómo se llama? Muy complicado. Voy a hacer otro. ¿Qué lo puedo hacer? Vamos a ver. Sería la tercera derivada. Vamos a ver. Si tengo que x cuadrado, factor de x menos 1 al cuadrado, yo quiero la tercera derivada. ¿Sí? ¿Cuánto es la tercera derivada? Quiere decir que tengo que derivar 3 veces esta expresión, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre alguna forma sencilla de hacerlo? ¿A alguien se le ocurre? Regla de la cadena. Ah, no, correcto. Siempre hay que aplicar la regla de la cadena. Aquí, ¿verdad? Cuando yo le digo esto, tengo que aplicar la regla de la cadena. Pero aquí tendría que aplicar ¿qué? Arreglarlo tendría que hacerlo. No es correcto. Aquí tendría que aplicar la derivada de un producto, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso lo puedo arreglar
de forma que me salga más sencillo. ¿Cómo lo puedo hacer? Desarrollando la cuadrática, tendría x cuadrado por doble. Al lado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y si ahora multiplico, sería x a la cuarta, menos 2x cubo, más x cuadrado. Que me es más fácil derivar eso que estar derivando el producto, ¿no? Entonces, la primera derivada sería 4 x cubo menos 6 x cuadrado más 2x. La segunda derivada va a ser 12x cuadrado menos 12x más 2. Y como me pide la tercera, derivo nuevamente y va a ser 24x menos 2. ¿Sí? Porque si hubiéramos aplicado la regla para derivar un producto, se nos complicaría un poco más, ¿verdad? Es decir, derivar la primera por la segunda, más la primera por derivar la segunda. Esa es la primera. Para la segunda me resultan dos productos que hay que derivarlos también, de igual manera. ¿Dónde se complica? En otras palabras, ¿qué podemos decir? Que para las derivadas de orden superior o cualquier derivada, lo que ustedes tienen que hacer es sencilla y fácil de derivar. Voy a poner acá un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo sencillito, vamos a ver. Un ejemplo sencillo. Solo para que vean ustedes qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que y es igual a 2 sobre la raíz cuadrada de x menos 3? ¿Cómo lo puedo derivar? Podría aplicar las reglas para derivar un cociente, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo puedo transformar y pasar esta raíz al numerador. Si tengo que y es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿cómo lo puedo derivar? Habrían dos formas, ¿verdad? O habría más, quizás. Sí. Una forma, ¿cuál sería? Aplicar la regla para derivar un cociente. ¿Sí? O la transformamos. ¿A qué es igual seno sobre coseno? A tangente. Y ya derivo la tangente de un solo, ¿no? Otra forma, ¿cuál sería? Pasar el coseno al numerador, ¿verdad? ¿Sí? Y luego aplicar el cociente. Porque podríamos tener una expresión de este tipo, ¿no? X cuadrado sobre x cuadrado menos 2 al cubo. ¿Cómo podría derivar eso? Como es un cociente, aplico la regla del cociente, ¿verdad? O si no, ese cociente lo puedo transformar en ¿qué? En un producto. A la menos que o derivo como cociente o derivo como producto. Y de esa manera tenemos nosotros, pues, Ingeniero, cómo calcular las derivadas de orden superior. ingeniero, Sí, sí, dígame. Sí. pero al aplicar el método o la operación desde el cociente de la derivada nos quedaría el proceso más largo aplicándolo como producto. Claro. Porque si hago lo voy a escribir rapidito. Ya voy a escribir para este sería el de abajo o la derivada del de arriba, menos el de arriba o la derivada del de abajo, que sería 3x cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿verdad? O la derivada de lo que está dentro. Entre el de abajo elevado al cubo, perdón, elevado al cuadrado. Algo complicado, ¿verdad? Pero en este caso, si aplico las reglas para derivar un producto, sería como
La primera, derivada de la primera, 2x. Por la segunda, más la primera, que es x cuadrado, por la derivada de la segunda, que sería menos 3 por x cuadrado menos 2 a la menos 4 sería, ¿verdad? Menos 3 menos 1 menos 4, por la derivada de la segunda. Y ya derivé. Que es más sencillo que esto que está acá, ¿verdad? Sí. O sea, hay que tratar de transformar la expresión en una expresión que sea más sencilla. Y en eso consisten pues, las derivadas de orden superior. Si me piden la cuarta derivada, pues derivamos 4 veces, la segunda derivada, y lógicamente siempre aplicando pues la regla básica de derivación junto con la regla de la cadena. Más adelante se van a ver otros métodos de derivación, por ejemplo la derivación logarítmica, que se facilita la derivada de funciones que son un poco más complejas. Pero ahora vamos a hacer algo. Miren. Vamos a hacer un par de aplicaciones, un par de problemitas donde se aplica pues estas derivadas de orden superior. Por ejemplo, vamos a ver, dice así, miren. La ecuación de movimiento de una partícula es los puntos y me da la ecuación. S es igual a T a la cuarta menos 4T cubo más 2. ¿Sí? Donde S es el desplazamiento. Es segundo, ¿verdad? Ahora, aquí me piden determinar. Vamos a hacer los pasos. Determinar. Dice literal A. ¿Cuánto es cero? Es decir, ¿en qué momento la aceleración vale cero? Es un ejercicio de movimiento en física, ¿verdad? Tengo una partícula en la cual pues su desplazamiento viene dado en función de cambia su velocidad, cambia su aceleración. Para los que no han llevado física todavía, pero van a llegar, ¿verdad? La aceleración, bien, ¿a qué es igual la aceleración? La aceleración, le voy a poner, es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y también, lo voy a escribir acá, la velocidad resulta ser la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, como me piden que cuando la aceleración es igual a cero, voy a encontrar la aceleración, que sería la segunda derivada de esto. Entonces voy a calcular primero la primera derivada de S con respecto a T. Esto sería la velocidad.
Y si derivamos a que es igual, a 4t al cubo menos 12t al cuadrado. Esa es la velocidad. Y la aceleración sería la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Por lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer es derivado otra vez, 4 por 3, 12t cuadrado, menos 24t. Esta es la expresión para la aceleración. Que como me piden cuánto es que la aceleración vale 0, ¿sí? Entonces voy a igualar a 0 esta expresión. Si A es igual a 0, tendría yo que 12t al cuadrado menos 24t es igual a 0. Resolvemos esta expresión, sería 12t factor de t menos 2, ¿verdad? T menos 2 igual a 0. Abrir dos momentos. 12t igual a 0 quiere decir que en t igual a 0 la aceleración vale 0. A tiempo 0 la posición es 0. A t igual a 0 tendríamos que s sería ¿cuánto? Sería 2, ¿sí? Y 2 metros. La velocidad sería 0, porque está en recurso. Y la aceleración sería 0, ¿no? Esta sería una solución. La otra, cuando la aceleración es 0, cuando t menos 2 es igual a 0, a t igual 2 segundos. Quiere decir que cuando ha comenzado a moverse, cuando está en reposo, a tiempo 0 no hay aceleración. Y luego comienza a caminar, ¿verdad? Y a los 2 segundos la aceleración vale 0. Si lo analizamos físicamente, es como que si hubiera una fuerza, ¿no? Algo que lo está jalando, vamos moviéndose, está aquí en reposo, le aplico una fuerza, se mueve, pero lo jalo con algo, ¿no? Y se hace 0 la aceleración. Ese sería el literal A. El literal A. ¿Puedo bajar? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Escucho. Donde está 12t igual a 0, ¿qué se hace con el número 12? ¿Perdón? El 12. Sí, el 12t igual a 0, ¿qué se hace? Este 12 pasa a dividir. 0 entre 12 es 0. A t igual a 0. Esta expresión también es 0. Si t es igual a 0. No. Aquí voy a ver. Ese es el literal A. El literal B dice cuánto vale. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Y la velocidad. Y la velocidad en esos momentos. Porque me piden nada más la velocidad, ¿no? Sería 4 p cubo menos 12 p cubo. ¿Cuánto vale el desplazamiento y la velocidad en esos momentos? ¿En cuáles momentos? Cuando usted vale 0 y cuando usted vale 2. Lo vamos a hacer. Digamos que el desplazamiento va a ser igual a 4.
En la función del desplazamiento, en vez de t pongo 0. 0, 0, me queda nada más 2. 2 metros. Ese es el desplazamiento. ¿Y la velocidad cuánto sería? Acá, en esta expresión, para la velocidad, en vez de t voy a poner ¿cuánto? Voy a poner 2 segundos. Perdón, voy a poner 0, porque es arriba 0. Me quedaría 0. Y si t es igual a 2, vamos a calcular. Si t vale 2, el desplazamiento va a ser 2 a la cuarta, menos 4 por 2 al cubo, más 2. 2 a la cuarta sería 16, menos 16, menos 14. Menos 14, menos. Si t es igual a 2, eso es igual a menos 14 metros. Lo van a entender mejor cuando lleguen física, ¿verdad? Primero, ¿qué significa este menos 14? Cero está a 2 metros y comienza a caminar. Para los 2 segundos ya no está de este lado, sino que está de este otro lado. Se encuentra a menos 14 metros. ¿Y la velocidad cuánto sería? A los 2 segundos. En la velocidad, los 2 segundos va a ser 4 por 2 al cubo, menos 12 por 4 menos 48, 8 por 4, 42, 4, 48, una cuánto acá, menos 16, ¿verdad? Menos 16 metros por segundo. Sería menos 16 metros por segundo. El signo menos indica que ya no va para allá, sino que va en sentido contrario. Que le voy a ser sincero yo, hasta en este momento me di cuenta que existía, ¿verdad? Sabemos que, miren, la velocidad es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo. O la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero en física hay otro parámetro. ¿Sí? Y es la tercera derivada. Se llaman ion. TAJ, así le llaman ahí. Y le llaman ion. ¿Se entiende, verdad? Iba para allá y le pego el tirón y viene de regreso. Tirón. Y es importante. Es otra cosa más que la tercera derivada de la posición con respecto al tiempo. Que no sería otra cosa más que la segunda derivada de la aceleración. Entonces la tercera derivada va a ser la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la aceleración con respecto al tiempo? Y en el literal C me están pidiendo, ¿verdad? En el literal C me están pidiendo, literal C, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale el tirón? El tirón
a los 3 segundos. A los 3 segundos. ¿Y cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades? Entonces, como el tirón, que es la tercera derivada, ya me perdí porque no sé dónde lo tengo, ¿verdad? Voy a sacar otra vez. La primera derivada, decíamos que era la velocidad. Y es igual a ¿cuánto? 4t al cubo menos 12t cuadrado. Esa es la velocidad. La segunda derivada me da la aceleración, que va a ser igual a 12t al cuadrado menos 24t. Así es, ¿verdad? Sí. Y como me piden el tirón, J va a ser igual a la tercera derivada de la posición con respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Encontramos la tercera derivada, que sería 24t menos 24. Y como me piden el tirón, ¿cuánto vale a los 3 segundos? Voy a calcular J a los 3 segundos. En vez de t voy a poner 3. 24 por 3, 24. Después 4, 12, 72, menos 24. ¿Cuánto? 8, 48. 48. ¿Qué unidades tiene? Vamos a ver. Lo voy a poner acá. Las unidades del desplazamiento son metros. Las unidades de la velocidad, como la velocidad es S entre T, ¿verdad? Sería metros sobre segundo. Las unidades de la aceleración, y la aceleración es el cambio de velocidad entre el tiempo. Metros sobre segundo, ¿verdad? Y las unidades del tirón de J, que sería el cambio de la aceleración con respecto al tiempo, metros sobre segundo al cubo, que no tiene ningún nombre específico. Pero las otras van a ser metros sobre segundo al cubo. Y ya hemos resuelto este ejercicio, ¿no? Ya hemos resuelto este ejercicio. ¿Se entendió? Más o menos. ¿O lo confundí mucho? Ingeniero, es metro sobre segundo al cubo, ¿verdad? Al cubo, ¿no? Al cubo, sí. Excelente. Si no tenía aceleración. El tirón se refiere a esto. Si la partícula va hacia allá, es un tirón, ¿verdad? Hubo una aceleración, fue aumentando la velocidad, pero con el tirón disminuyó la velocidad. ¿Se recuerdan? A los 2 segundos, la aceleración era 0. Y había una velocidad que ya venía en sentido contrario. Bien. Veamos otro que no sea complicado. Me estoy adelantando, ¿verdad? Asumiendo que van a llegar a ser ingenieros. Bueno, ojalá. Suerte. Voy a hacer otro ejercicio que es su aplicación. Espera un momento, por favor. Bueno, ahí miras el video después y le copias todos los errores también. Les voy a hacer un último ejercicio de explicación, ¿verdad? Los ejemplos.
A ver cómo nos va con este ejercicio. El ejercicio dice coseno de X. Y me piden determinar las constantes A y B para las cuales se cumple esta ecuación. Fíjense que esa ecuación, a lo que le toca llevar a matemáticas 4, se le llama una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, ¿por qué? Porque involucra las derivadas y las funciones, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿qué necesito yo? Observe. Necesito A y B para que se cumpla esta igualdad. Aquí tengo la primera derivada, tengo una segunda derivada. Y lo que voy a hacer es que calculemos primero las derivadas y luego sustituyo en esa ecuación. Entonces tendría que y' ¿a qué más derivada? Derivada de A seno X es A por coseno de X. Menos sería, ¿verdad? El B coseno es menos. Menos B seno de X. Esa es la primera derivada. Hoy voy a sacar la segunda derivada. Sería menos A seno de X menos B coseno de X. Ya tengo la primera derivada y tengo la segunda derivada. Hoy voy a sustituir en mi ecuación. La segunda derivada menos A seno de X menos B coseno de X más la primera derivada más A coseno de X menos B seno de X menos 2 veces la función menos 2 veces que sería A seno de X más B coseno de X y va a ser igual a ¿cuánto dice? A seno de X. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, es un ciego por acá, ¿verdad? Voy a hacer todo esto. Menos A seno de X menos B coseno de X más A coseno de X menos B seno de X multiplique menos 2A seno de X más 2B coseno de X igual a ¿quién? Al seno de X. Hoy voy a hacer algo y por favor me avisan si no me he equivocado. Voy a sacar, voy a limpar todo lo que tenga seno. ¿Sí? Lo voy a escribir así, ¿ves? Voy a decir seno de X, factor común. ¿De quién? De menos A. Menos B. Menos 2A. Después lo que. Y luego voy a agrupar todo lo que tenga coseno. Claro. Sería más, se voy a poner más coseno de X factor B menos B más A más 2B igual. Ingeniero, no es menos 2B. Correcto, aquí es menos, ¿verdad? Menos, gracias. Quiere decir que aquí sería menos también, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? ¿Está bien? Bueno. Menos 3A. Menos B, factor del seno de X. Y sería más menos B menos B menos 3B. Esto por coseno de X. Y esto es igual al seno de X.
Como tengo dos constantes, necesito dos ecuaciones. Tengo dos constantes, para resolverlo necesito dos ecuaciones. Voy a buscar acá el enunciado para poder seguir trabajando. Ojalá que no me haya equivocado. Entonces lo que voy a hacer es igualar, ¿verdad? Igualar coeficientes a ambos lados. ¿Cuánto es el coeficiente del seno de x acá? Menos 3a menos b es igual a 1. Esa es mi primera ecuación. Luego con el coseno. De este lado el coseno. No lo puedo escribir. Coseno de x, pero multiplicado por 0. ¿Cuánto es el coeficiente del coseno allá? 0. ¿Cuánto es el coeficiente de acá? Menos 3b más menos 3b más a es igual a 0. Segunda ecuación. Ahora voy a resolver el sistema de ecuaciones. Fácil, ¿verdad? Y acá tendría yo, vamos a ver, sería fácil, no sé. A P es igual a, y aquí, ¿verdad? O de acá, vamos a. A P es igual a, despejo, ¿verdad? Sería 3B. Y eso lo voy a introducir en la ecuación número 1. En vez de A pongo menos 3. Menos 3 por A. Menos B. Es igual a 1. Menos 3 por 3. Menos 9B. Menos B igual a 1. Menos 10B igual a 1. Ya tendrían, miren, el valor de B. ¿Que vale cuánto? B vale menos 1/10. Ya tengo el valor de B. Y como A es 3 veces B, ¿sí? Entonces tendríamos acá que A es 3 veces B. Sería 3 veces por menos 1/10 menos 3 veces. Y acá tendríamos resuelto el ejercicio, cuya respuesta sería es igual a menos 1/10 y B es igual a menos 3 veces. ¿Sí? Las son aplicaciones, ¿verdad? Y aplicaciones hay una infinidad, pero lo que nos interesa es cómo sacar qué. Primera, segunda, tercera, enésima derivada. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? A veces necesitamos muchos conceptos físicos, ¿verdad? Pero esta es una ecuación en la que me pidieron encontrar A y B para que satisfaciera otra expresión. Y sacamos la primera y segunda derivada. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿De dónde salió el B? Ah, el B. Y aquí ve. Vamos a ver, ya ni me acuerdo. Aquí. Hice de acá, despejé A. A es igual a 3B. Y eso lo metí en la primera ecuación. En vez de A voy a poner 3B. Menos 3 por 3B, menos B igual a 1. ¿Sí? Yo tendría menos 3 por 3, 9, menos B, menos 10B. Igual a 1, despejo B y le da menos 1/10. Ya teniendo el valor de B, lo meto en esta otra ecuación. Bueno, como A es igual a 3B, va a ser 3 por, perdón, ¿sí? 3 por menos 1/10. Y ahí encontramos los valores de A y B. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿por qué las operaciones tanto del seno como del coseno las igualamos a 1 y a 0 respectivamente? Es un principio básico del álgebra. Que tengo una ecuación donde estaba, ¿dónde estaba, no? El término derecho, el término izquierdo y el término derecho. Antes solo tendríamos X, ¿verdad? Por decirles algo. X y X cuadrado. Pero aquí son funciones trigonométricas.
Entonces, este principio básico del álgebra dice que una ecuación, los términos de la derecha, con su respectiva variable, los coeficientes van a ser iguales. ¿Cuánto es el coeficiente del seno de x en este miembro? Menos 3a, menos b. ¿Cuánto es el coeficiente del seno de x del otro miembro? 1. De ahí salió la primera ecuación. ¿Cuánto es el coeficiente del coseno? En este lado, menos 3b más a. ¿Cuánto es el coeficiente del coseno del otro miembro? Cuando hay coseno, el coeficiente vale seno. Y ahí salió la otra ecuación. Y luego, pues, resolución de ecuaciones simultáneas. No sé si te quedó claro.